Buen día, bienvenido al curso Derecho Empresarial y Sociedades. En esta oportunidad veremos el tema Derecho Tributario, primera parte. Nuestro objetivo es proporcionar a los alumnos los elementos básicos para que comprendan la naturaleza de los principales tributos del sistema tributario nacional, de tal manera que se encuentren en aptitud de entender la legislación de la materia y así poder aplicarla cuando lo requieran durante el ejercicio de su profesión, permitiéndole una mejor toma de decisiones. Para ello, analizaremos el sistema tributario nacional, el concepto y clasificación de los tributos, la potestad tributaria y los principios constitucionales del derecho tributario. El sistema tributario nacional es el conjunto de tributos vigentes en un país en un momento histórico determinado. Los podríamos clasificar según su destino: tributos del gobierno central, tributos de los gobiernos locales, tributos creados a favor de las municipalidades. Tributos del gobierno central. Lo administra SUNAT. Tenemos impuesto a la renta, impuesto temporal a los activos netos, régimen especial de renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, impuesto a las transacciones financieras. Tributos de los gobiernos locales. Lo administra municipalidades distritales o provinciales. Tenemos impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto de alcabala, impuesto a los juegos, impuesto a las apuestas, impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, contribución especial de obras públicas, tasas municipales. Finalmente, tributos creados a favor de las municipalidades. Lo administran municipalidades o eventualmente SUNAT. Impuesto a los juegos de casino y máquinas tragamonedas, impuesto de promoción municipal, en cuyo caso lo administra SUNAT, impuesto a las embarcaciones de recreo, impuesto al rodaje, fondo de compensación municipal. Luego de haber hecho un reconocimiento de los tributos vigentes en nuestro sistema tributario nacional, nos preguntamos, ¿qué son los tributos? Son prestaciones en dinero o en especie que el Estado o entes públicos designados por ley, en ejercicio de su poder de imperio, exigen con el objeto de obtener recursos para enfrentar sus gastos y satisfacer las necesidades públicas. ¿Cómo se clasifican los tributos? Impuesto. Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. Como ejemplo, el impuesto a la renta, el IGB. Son tributos que al pagarlos no genera que el Estado nos dé una contraprestación directa. Contribución. Tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Un ejemplo son las contribuciones sociales, tales como los aportes pagados a e-salud. Lo pagado por concepto de estos tributos generarán un beneficio derivado de la actividad estatal. Tasa. Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. A su vez, reconocemos dentro de las tasas a los arbitrios, las licencias y los derechos. Decíamos que las tasas a su vez se subclasifican en arbitrios, que son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Ejemplo, los arbitrios municipales
para el mantenimiento de parques y jardines. Licencias, tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización. Ejemplo, la licencia de funcionamiento. Finalmente, los derechos, que son tasas pagadas por la prestación de un servicio administrativo público o por el uso o aprovechamiento de bienes públicos. Ejemplo, el derecho pagado por estacionamiento en la vía pública. Pues bien, para crear tributos es necesario estar dotado de potestad tributaria. ¿Qué es la potestad tributaria? Es la facultad reconocida a ciertos órganos que forman parte del Estado para crear, modificar o extinguir tributos. ¿Quiénes tienen potestad tributaria? La Constitución, Ley de Leyes, establece cuáles son los órganos del Estado con potestad tributaria. En este sentido están el Poder Legislativo, que mediante ley tiene la potestad tributaria de crear, modificar o extinguir tributos. El Poder Ejecutivo, que mediante decretos supremos tiene la facultad de crear aranceles y tasas. Asimismo, mediante decretos legislativos por facultad delegada expresa del Congreso. Finalmente, los gobiernos locales, que mediante ordenanzas tienen la potestad de crear, modificar o extinguir contribuciones o tasas. Como pueden observar, la Constitución ha definido claramente las entidades con potestad tributaria y exactamente los tipos de tributos que pueden crear, modificar o extinguir. ¿La potestad tributaria tiene limitaciones? La respuesta es sí. Los principios constitucionales tributarios. El artículo 74 de la Constitución establece que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, de igualdad y de respeto a los derechos fundamentales, no pudiendo tener los tributos efecto confiscatorio. Veamos los principios constitucionales tributarios. Reserva de la ley, el cual señala que la creación, modificación y supresión de tributos debe darse por ley o por normas con rango de ley. Principio de igualdad, que sostiene que la carga tributaria debe ser igual para todos los sujetos cuya situación coincida con la señalada en el hecho generador del tributo. Respeto a los derechos fundamentales de la persona, que sostiene que la tributación no debe afectar los derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo, el derecho al libre tránsito. Y para terminar, el principio de no confiscatoriedad, mediante el cual se reitera la garantía de la protección al derecho de propiedad, no pudiendo utilizarse a la tributación para privar a alguien de su propiedad. Este principio trata de evitar una apropiación del patrimonio privado a través de un medio indirecto que son los tributos. Gracias por vuestra atención. Continuamos en otra oportunidad. Hasta luego.